Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a aprender sobre los biomarcadores nutricionales y epidemiología. Es un tema muy interesante. Vamos a entender primero qué es la epidemiología nutricional, ¿cierto? La epidemiología nutricional lo que hace es estudiar cómo estos patrones alimenticios afectan la salud poblacional, ¿cierto? De eso se encarga la epidemiología nutricional. Y en la epidemiología también se pueden hacer estudios longitudinales, estudios transversales, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar qué es un biomarcador. Bio hace referencia a vida, ¿cierto? Entonces, en su conjunto, biomarcador se refiere a marcador biológico y los marcadores biológicos son cuantificables, ¿cierto? Los marcadores biológicos, para poder medirlos, se requiere de unas muestras biológicas, como lo que son la sangre venosa periférica, ¿cierto? El suero y el plasma sanguínea, ¿cierto? Y también encontramos las uñas, ¿cierto? La saliva, ¿cierto? El cabello y las heces. Hay varios tipos de biomarcadores, ¿cierto? Ya vamos a hablar de ellos. Los biomarcadores también son importantes porque mediante de ellos se puede saber cómo es una respuesta farmacológica, ¿cierto? Cómo es una respuesta celular molecular, ¿cierto? Se puede saber cómo es una respuesta celular fisiológica y también mediante estos biomarcadores se puede saber cómo es una respuesta celular bioquímica, ¿cierto? Y cómo es una respuesta patológica, ¿cierto? Los biomarcadores también son importantes para el proceso de salud y enfermedad, ¿cierto? Patología hace referencia a enfermedades, ¿cierto? Vamos a ver ahora las clases de biomarcadores, ¿cierto? Los tipos. Hay biomarcadores de efecto, dentro de ellos encontramos lo que es la bilirrubina. La bilirrubina es importante para evaluar lo que es la función hepatobiliar, ¿cierto? Y las transaminasas son enzimas, ¿cierto? Que son importantes para evaluar la función hepática. Dentro de las transaminasas encontramos la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Ahora, hay otros tipos de biomarcadores de efecto, como lo que es el nitrógeno ureico, la creatinina, que son biomarcadores importantes para evaluar la función renal. ¿Cierto? Aparte de eso, encontramos otros biomarcadores que son importantes para evaluar el riesgo cardiovascular de enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Como lo que es el colesterol, ¿cierto? Ya que sus niveles elevados, ¿cierto? Están asociados con infartos del corazón, ¿cierto? O con lenguaje técnico ya sería infarto de miocardio, ¿cierto? Hay otros biomarcadores que son importantes para el diagnóstico de la diabetes, como lo que encontramos ahí, prueba de glucosa, ¿cierto? Para la diabetes también se pueden utilizar otras pruebas diagnósticas, como lo que es prueba de tolerancia a la glucosa, ¿cierto? Glucometría pre y postprandial, ¿cierto? Encontramos también, aparte de esas, la hemoglobina glucosilada, ¿cierto? Y el test de O'Sullivan, que lo utilizan para el diagnóstico de diabetes en las mujeres embarazadas, ¿cierto? Aparte de estos biomarcadores de efecto, encontramos los biomarcadores de recuperación, ¿cierto? Dentro de estos encontramos el nitrógeno ureico urinario, el nitrógeno ureico y el potasio, ¿cierto? Y agua doblemente marcada. ¿Para qué es esta agua doblemente marcada? Este es un biomarcador de recuperación que es importante para estimar el gasto energético total, ¿cierto? Y mediante el agua doblemente marcada, ¿cierto? Mediante este biomarcador se puede estimar el metabolismo basal. El otro biomarcador es el nitrógeno ureico y el potasio, ¿cierto? Mediante este biomarcador se puede estimar cómo está el consumo, ¿cierto? El consumo proteico, la ingesta proteica, ¿cierto? De la persona y cómo es la ingesta de potasio, ¿cierto? Hay otros tipos de biomarcadores, como lo que son los biomarcadores sustitutivos, ¿cierto? Y dentro de estos encontramos la aflatoxina. ¿Qué es la aflatoxina? La aflatoxina es una micotoxina. ¿Y qué es una micotoxina? Una micotoxina es una toxina fúngica, o sea, una toxina fúngica, ¿cierto? Es una toxina generada por hongos, ¿cierto? Y hay un género de hongos que genera este tipo de micotoxina llamada aflatoxina, ¿cierto? Como lo que es el aspergillus, ¿cierto? Específicamente se llama Aspergillus flavus y hay otro género que genera las aflatoxinas, ¿cierto? Y esta micotoxina llamada aflatoxina está asociada con el cáncer de hígado. Aparte de esto, encontramos otro tipo de biomarcadores, ¿cierto? Como lo que es los fitoestrógenos, ¿cierto?
son biomarcadores sustitutivos, ¿cierto? Estrógenos hace referencia a hormonas esteroideas femeninas, ¿cierto? Y fito hace referencia a plantas, ¿cierto? Como por hacer una comparación, fitoquímicos hace referencia a químicos de las plantas, ¿cierto? Entonces fitoestrógenos tiene que hacer referencia a algo así como estrógenos de las plantas, ¿cierto? Ahora, hay otros biomarcadores, ¿cierto? Hay hartos tipos de biomarcadores por lo que se están dando de cuenta, ¿no? Biomarcadores constitutivos, ¿cierto? Estos biomarcadores constitutivos lo comprende lo que son los lípidos, ¿cierto? Las vitaminas, ¿cierto? Y los carotenoides. Los carotenoides son precursores de la provitamina A, no todos, ¿cierto? Bueno, de hecho hay varios tipos de carotenoides, pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro video, ¿no? Hay otros tipos de biomarcadores, ¿cierto? Aparte de estos biomarcadores constitutivos, como lo que son los biomarcadores predictivos, ¿cierto? Que son la fructosa urinaria, ¿cierto? Y la sacarosa urinaria. Aparte de esto, hay otros biomarcadores que se están encontrando en estudios, ¿cierto? En investigación, ¿cierto? Que son los biomarcadores ómicos, ¿cierto? O biomarcadores genéticos, ¿cierto? Mediante la tecnología de chip de ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? O estos chips genotípicos, se pueden detectar polimorfismos genéticos, ¿cierto? Y vemos unas letras que dicen ahí CNP. CNP hace referencia a polimorfismos genéticos de un nucleótido de la secuencia del ácido desoxirribonucleico. También los polimorfismos genéticos pueden estar en una parte de un ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? En una parte de la secuencia. Ahora, de este ácido desoxirribonucleico, ¿no? Ahora, ¿cómo relacionamos los polimorfismos genéticos con la nutrición, ¿cierto? Resulta ser que hay polimorfismos genéticos en el gen de la lactasa, ¿cierto? Y la lactasa es una enzima encargada de convertir la lactosa en glucosa, ¿cierto? Y galactosa, ¿cierto? También pueden haber polimorfismos genéticos en los genes que se encargan en la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados, ¿cierto? Y también pueden haber polimorfismos genéticos en los genes que codifican la acetaldehído deshidrogenasa, ¿cierto? La acetaldehído deshidrogenasa es una enzima que es importante para el metabolismo del etanol, ¿cierto? O del alcohol, ¿cierto? Ella es importante para el metabolismo del alcohol. Y esta acetaldehído deshidrogenasa lo que va a hacer es convertir el acetaldehído en acetato, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si no se metaboliza este alcohol? La acetaldehído deshidrogenasa no hace su función. Pues lo que va a pasar es que se van a elevar los niveles de acetaldehído, generándose los signos de resaca o borrachera, ¿cierto? Como lo que son las náuseas, el vómito, entre otros. Aparte de esto, hay otros biomarcadores, ¿cierto? Ómicos, ¿cierto? O genéticos, ¿cierto? Como lo que son biomarcadores epigenéticos, ¿cierto? La epigenética está relacionada con la regulación de la expresión de los genes, ¿cierto? Bueno, ¿y cuáles son los reguladores epigenéticos? Encontramos que la metilación del ácido desoxirribonucleico es un regulador epigenético, ¿cierto? Ya que al metilarse el ácido desoxirribonucleico se van a activar o inactivar genes de tal manera que se va a regular la expresión de genética, ¿cierto? Las modificaciones de las proteínas histonas también son reguladores epigenéticos, ¿cierto? Y lo que es el ácido, el microARNS, ¿cierto? Este microácido ribonucleico mensajero, perdón, este ácido ribonucleico está asociado también a la regulación epigenética, ¿cierto? Y genera modificaciones posttransduccionales, ¿cierto? El ácido ribonucleico no codificante también es un regulador epigenético. También hay otros tipos de biomarcadores genómicos, ¿cierto? Biomarcadores ómicos, ¿cierto? Como lo que es la transcriptómica, y la transcriptómica no es más que una secuencia del ácido ribonucleico, ¿cierto? La expresión genética de la secuencia del ácido ribonucleico, ¿sí? Y también encontramos lo que es la lipidómica, ¿cierto? La proteómica y la metabolómica. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y denle me gusta y suscríbanse y nos vemos en el próximo video y muchas gracias.